Ahí está, Amén. ahí estamos listos. Gloria a Dios. Empiezo nomás. Bendiciones, Dios les bendiga. Levanten sus manos si todos me están escuchando claramente. Amén, gloria a Dios. Vamos a comenzar, Dios les bendiga grandemente. Hacemos una oración. Y en esta oración, bueno, ya saben que después de terminar la enseñanza, ustedes tienen la libertad de hacer preguntas en lo que concierne a este tema. El tema de hoy es la imposición de manos. Alguna vez hemos hablado sobre este tema, bueno, ahora volveremos a hablar y ampliar un poco más sobre el tema. Y si quedaran alguna duda, recuerde que también tiene en YouTube, en mi canal, sobre estos temas, 2 horas dedicado, 3 horas para hablar sobre estos temas. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Dios soberano, Padre Dios de la gloria, te pido en este momento que bendigas al grupo de hermanos ahí presente. Te pido, Señor, que bendigas la vida de tus siervos, Señor, que sea de bendición, que pueda transmitir palabra de vida, palabra de bendición, de gloria, de unción. Oh Padre, cúbreme con tu presencia y en el nombre de Jesús unge estos labios para enseñar. Gracias, amén y amén. Dios le bendiga. Primeramente le quería dar gracias por el equipo. Gracias a ustedes, hermanos, de todo corazón. Gracias porque esto me facilita un poquito más, como era antes, para poder enseñar. Dios le bendiga, Pastor Washington. Linda enseñanza, estuvimos ahí escuchando. Dios le bendiga grandemente. Gloria a Dios. Y adaptando que es la primera vez que lo uso, ¿eh? Amén. Vamos a comenzar. La imposición de mano. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, en el nombre de Jesús. Y luego vamos a ir tocando puntos importantísimos para que podamos entender todo este tema de colocar manos. En el libro de Hebreos 6, el apóstol Pablo le habla a la iglesia nueva, porque esta es una iglesia nueva, la iglesia de los hebreos. Si bien es una iglesia que acostumbraba a orar, a imponer manos, en el sentido de que en la antigüedad los sacerdotes ya colocaban manos sobre los animales que iban a ser sacrificados, entonces ellos ya tenían esa noción que el líder, en este caso el sacerdote o sumo sacerdote, colocaba las manos sobre la ofrenda. Pero esto de colocar las manos sobre las personas no era algo muy normal. ¿Por qué digo no era muy normal? Simplemente era usado en el ministerio, pero no en cualquier persona. Por ejemplo, el leproso no se le podía tocar, no se le podía colocar las manos porque la lepra era contagiosa, sino que simplemente se podía, ellos veían que de líder a líder, o sea, cuando se ungía a un profeta, a un rey, a un sacerdote, la imposición de mano iba. Así que así es como ellos se criaron, pero ahora son parte de la iglesia. Ahora son los hebreos a quien Pablo le va a dirigir esta epístola, que es la última que Pablo escribe, y de esta epístola dice de esta manera en el nombre de Jesús. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El apóstol Pablo ya quería ir avanzando, quería ir enseñando a la iglesia, adoctrinarla, darle nuevos mensajes, nuevo alimento sólido. Es más, en el capítulo 5, verso 11 al verso 14, Pablo se da cuenta que la iglesia a veces se comportaba como inmadura. Era una iglesia de niños espirituales a los cuales Pablo se detenía para darle la leche, pero en realidad Pablo quería ir avanzando, quería ir más allá, enseñar más profundidad, pero no se limita en decirle voy a volver a enseñar. ¿Por qué? Porque la iglesia es un renuevo. La iglesia tiene gente que hoy está, mañana viene gente nueva, entonces es un tiempo de renuevo, es un tiempo de capacitación continua, por lo tanto los ministros de Dios deben estar siempre capacitando, adoctrinando, enseñando y formando a diferentes tipos de personas.
Les felicito a ustedes que están capacitándose, estudiando, porque eso es algo bueno en la obra de Dios, porque la mies es mucha y se necesitan obreros, que la Biblia dice que son pocos. Amén. Entonces la Biblia nos enseña que parte de la doctrina, porque esto es lo que Pablo enseña a los hebreos, como diciendo, ustedes ahora son parte de la iglesia. Como parte de la iglesia, yo quiero hacerles entender que eso que ustedes veían, esto se ha extendido. La imposición de mano es algo que es doctrina, algo que nosotros practicamos, es algo que nosotros usamos a diario, en diferentes áreas, con diferentes personas, en diferentes circunstancias, pero la imposición de mano es parte de nuestra doctrina. Amén. Así que ahí quiero comenzar a enseñarles. Número uno, vamos a poner como título bendición. O sea, se coloca las manos para bendecir. Por eso puse bendición. Vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 48, versículo 18 al 20, nos encontramos con la historia de Jacob. Quiero leerlo nada más para tomar conciencia de la palabra imposición de mano. 48, versículo 18 al 20, en el nombre de Jesús. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. No me quiero dedicar a contar esta historia, solamente ver la acción. Era una acción patriarcal, porque Jacob es uno de los patriarcas. Patriarca se llamaba a los líderes de hogar, en este caso patriarca es Abraham, Isaac, Jacob. Job, por ejemplo, también es llamado patriarca. Eran los patriarcas, los dirigentes de familia. Y en este dirigir la familia, en esta historia de José y su padre Jacob, se colocan las manos. Es lo que me interesa a mí, es las manos se colocaban sobre los hijos, porque de esta manera se impartía una bendición. Esta bendición abarcaba, por ejemplo, en que ellos puedan procrear hijos, que ellos se multipliquen. Se hablaba, por ejemplo, una bendición de que en las guerras ellos salgan siempre vencedores. Se hablaba de que las riquezas no debían faltar en sus hogares, que ellos sean prosperados económicamente. O sea que la bendición impartía por medio de las manos algo especial en la vida de quien la recibía, en este caso los niños. En el Nuevo Testamento, Jesús sigue impartiendo esa bendición sobre los hijos. Lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 13. Vamos a leer muchísimos textos, simplemente recalcando la palabra imposición de manos. En el capítulo 19, versículo 13, la Biblia dice de esta manera: entonces, en el nombre de Jesús, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Nosotros, ministros, pastores, no bautizamos a los niños, pero sí les enseñamos a los padres que su deber es presentarlos al Señor. Jesús mismo nos dio el ejemplo al octavo día, como la ley enseñaba. Por ejemplo, en Génesis 17:11 se enseñaba que al octavo día de haber nacido, los hijos varones tenían que ser circuncidados y presentados en el templo, porque la circuncisión, o sea, el cortar el prepucio, lo hacía parte del pueblo de Dios. Entonces Jesús, como buen judío y como padres religiosos que guardaban la ley de Moisés, ellos lo llevaron a Jesús. Entonces Jesús mismo fue presentado en el templo. Ana hizo lo mismo con Samuel, lo presentó. Y aquí Jesús sigue con esa misma práctica, la práctica de presentar nuestros hijos y los ministros que coloquen las manos sobre ellos.
Así que la postura de un ministro es o puede tomar un niño en sus brazos, puede alzarlo y orar por ese bebé, por esa criatura, puede besar su frente, pero también puede, si el niño ha crecido, puede simplemente colocar sus manos. Pero lo importante de esta historia bíblica es el modelo para nosotros seguir. ¿Cuál es el modelo? Colocar nuestras manos sobre los niños, orar por ellos. ¿Para qué? Para una bendición. Amén. Cuando Jesús está a punto de partir, Jesús está por 40 días, según Hechos capítulo 1, hace 40 días que Jesús, después de resucitado, estuvo con los discípulos. Y en un momento dado, antes de ascender, Jesús hizo nuevamente esta acción con sus manos. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 50, la Biblia registra de esta manera lo que sucedió aquel día antes que Jesús subiera a los cielos. 24:50 en el nombre de Jesús, damos lectura a la palabra de Dios de esta manera. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando las manos, los bendijo. O sea, no siempre se ha de colocar las manos. Podemos orar, y esto es una práctica, levantar las manos para poder bendecir. Así que en el nombre de Jesús levanto mis manos y les bendigo, hermanos de Luján de Cuyo. Amén. En el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia, bendeciré a los que te bendijeren. Así que les bendigo para yo también poder ser bendecido. Gloria al nombre de Jesús. Así que estamos aprendiendo entonces que la imposición de mano, el levantar las manos, es lo mismo que hay una palabra hebrea, no la recuerdo en este momento, la estuve predicando el domingo, es una palabra poco difícil, pero que significa glorificar, cantar, alabar, y esa palabra significa levantar las manos. Siempre se nos enseña a usar las manos para glorificar, porque glorificar significa alzar las manos y bendecir. En este caso, glorificar es bendecir a Dios, darle culto, darle gloria, pero también levantar las manos es poder bendecir a la congregación. Esto es importante de entender. Vamos a un segundo punto, sanidad. Punto 2, sanidad. La sanidad por medio de las manos. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 5. La Biblia nos comienza a hablar cómo Jesús usaba las manos en el momento de sanar a la gente. Marcos 6:5, damos lectura en el nombre de Jesús. Dice que no pudo Jesús hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea que es importante cuando se ora por sanidad. Si alguien le pide a usted que usted ore por sanidad, usted lo puede hacer con toda libertad en el nombre de Jesús. Usted puede colocar sus manos si usted es ministro y puede orar por esa persona. Hablo de ministros colocando manos sobre la cabeza, ministros que han sido separados o han sido llamados para cumplir este ministerio. El resto de congregación lo único que puede hacer, si es colocar mano en hombros, colocar manos quizás en la espalda de la persona, ayudarle a levantar sus manos, pero nunca, si no ha sido llamado como ministro, no imponga manos con ligereza sobre la cabeza de nadie. Es un consejo como ministro que le doy porque la Biblia nos enseña a conservarnos puros. Así que en esta historia nos encontramos que la incredulidad es un factor negativo que puede impedir que suceda una sanidad o un milagro. Por lo tanto, cuando Jesús ve fe, se activa por medio de la fe el milagro que la persona está buscando. Entonces, cuando Jesús ve fe, él colocaba las manos sobre los enfermos y estos eran sanos. Seguimos avanzando, hablando de la sanidad. En el mismo libro de Marcos, capítulo 8, versículo 23, vamos a arrancar del versículo 22. Capítulo 8, versículo 22, en el nombre del Señor Jesús, dice de esta manera. Amén.
Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Hay ocasiones que la gente va a traer a algún enfermo, nos van a rogar, o sea, suplicar, porque rogar es suplicar, pedir, nos van a pedir que nosotros le toquemos. Recuerde que podemos accionar tocando a la persona, pero nunca se coloque delante del Espíritu Santo. Siempre que vaya a orar, pregunte al Espíritu Santo, pida permiso al Espíritu Santo, sepa ser sensible al Espíritu Santo, sepa lo que el Espíritu Santo quiere hacer, quiere obrar, quiere actuar, pero déjelo a Él hacer lo que Él sabe hacer. Amén. Por eso en este punto le rogaron a Jesús que le tocase. Y dice la Biblia que tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le, y le preguntó si veía algo. Esto es importante prestar atención. Hay ocasiones, no siempre, pero puede haber ocasiones donde usted tiene que sacar a esa persona fuera del grupo. Si fuera un hogar, por ejemplo, el hogar de Jairo, Jesús tuvo que ordenar a mucha gente que estaba en el hogar que salga fuera. Solamente tuvo que dejar a los que creían o a los que estaban ahí en esa fe encendida para que el milagro suceda. Calcule que en el momento de Jairo la niña de 12 años estaba muerta, por lo tanto el milagro era resucitar y se necesitaba gente de fe para que este milagro suceda. En esta historia, Jesús está por hacer algo un poco fuera de lugar, por eso es que sacó al enfermo fuera de la aldea. Él está por hacer algo antitético, antihigiénico, le está por escupir en sus ojos. Eso no sería bien visto ni bien apreciado por el resto de la multitud que estaba observando. Por eso Jesús tuvo que sacarlo aparte y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. También quiero que entiendas que cuando se impone manos, no siempre va a actuar el milagro. El milagro puede ser progresivo, es decir, que la persona puede recibir sanidad en el momento de la imposición de mano o puede recibir sanidad luego al pasar el tiempo. Por ejemplo, en el caso de aquellos 10 leprosos, ¿recuerdan? Jesús no puso mano, solamente le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras ellos iban a presentarse, ellos fueron limpiados. O sea, una sola palabra de fe que la persona oye y la toma, se apropia de esa palabra, le puede producir sanidad, no inmediata, sino en el progreso, en el avanzar, en el ir, el milagro puede suceder. En esta ocasión, en el libro de Marcos capítulo 8, 23, Jesús le puso las manos y le preguntó si veía algo. Versículo 24, en el nombre de Jesús. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero les veo o los veo que andan. O sea que todavía el ciego no había recibido una vista plena, todavía veía medio borroso. Por eso le digo, una vez usted puede orar por una persona, no se desaliente en la imposición de mano, siga creyendo que Dios impartió dones, don de sanidad y don de milagros en medio de su iglesia, y usted es la iglesia. Por lo tanto, debe simplemente creer y como dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre pondrán las manos y los enfermos sanarán. Gloria al nombre de Jesús. Así que en este punto es importante. Cuando usted ore, a veces los milagros no son instantáneos. Siguiente verso, verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Alguna vez me tocó orar por una persona que tenía unas enfermedades como úlcera en su pierna. Tan pronto terminé de orar, la persona levantó el pantalón para ver si las úlceras desaparecieron. Y lo primero que me dijo es, todavía están ahí. Y lo quedé mirando y le dije,
Me permite, estoy hablando de alguien que estaba en Bahía Blanca. Le dije, es importante que la fe no actúa por lo que ve. La fe es algo que actúa por medio de como ella es, la fe sin ver. Así que voy a volver a orar por segunda vez por su pierna, pero no lo mire. Deje que sea normal. Así que le oré y tuve 3 días predicando en ese evento y al tercer día antes de retirarme, lo único que me dijo, mire pastor, está sano. Dios había hecho un milagro. Por eso vuelvo a repetir, ¿cómo hizo el milagro cuando él dejó de mirar su problema? A veces nosotros miramos el problema y al mirar el problema no actúa, no puede actuar la fe, porque la fe se mueve por medio de no ver. Ella no tiene que ver, ella solo tiene que creer, depositar su fe en el poder de Jesús. Amén. Espero que pueda seguir entendiendo. Vamos a otro punto, vamos a un punto importante. A ver si tengo algún versículo acá. Marcos 5:23. Marcos 5:23, antes de tocar otro punto, Marcos 5:23, que es el último que voy a leer sobre sanidad. 5:23. Hay muchos, pero estoy seleccionándolos. En el nombre de Jesús, el caso de la niña llamada, de la hija de Jairo. 5:23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Así que es importante prestar atención a lo que la gente nos pide, pero no siempre obedecer o seguir lo que la gente le pide. Es importante eso, déjese siempre guiar por el Espíritu Santo. Amén. Vamos al punto 3. Liberación. Es importante entender que Dios puede hacer liberación en el momento de la imposición de manos. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 40 y 41, comenzamos a ver ese texto, y dice la palabra de Dios de esta manera, en nombre de Jesús. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Es importante también en los momentos de una liberación poner las manos sobre enfermos, como también en algunas ocasiones, si el Espíritu Santo lo permite, poner las manos sobre personas endemoniadas. No es siempre, pero es posible hacerlo si el Espíritu Santo nos autoriza. Otra cosa importante en el momento de una liberación, no permita dialogar con los demonios. Jesús dialogó solo con uno, que fue el endemoniado Gadareno, dialogó con él para darnos una noción de lo que es el cuerpo humano, de cómo el cuerpo se puede transformar en un habitáculo, es decir, en una morada de espíritus, y no de uno, ni de 7 ni de 8, sino en este caso de una legión de 4.000 a 6.000 demonios dentro de una persona. Así que Jesús nos da a entender simplemente eso y por eso habló con el endemoniado, preguntándole cuál es su nombre y él dijo legión. Conocemos esa historia, la habremos escuchado o la habremos leído. Lo único importante de esta historia es que nos permite entender que Jesús habló única vez con ese espíritu, pero nosotros no debemos frecuentar a hacer lo mismo. Esto es una práctica mal orientada por iglesia de los títulos, vista en televisión, escuchada por radio, vista en campañas, simplemente es como para dar popularidad, alarde a lo que están por hacer. Y los demonios en ese momento, cuando uno hace ese tipo de alarde, los demonios de todos los colores se presentan. Lo que debe usted hacer es simple reprenderlo en el nombre de Jesús, calla, emudece, sal fuera, en el nombre de Jesús. Los demonios van a caer con la persona va a tener como un acto de epiléptico, va a sacudirse, va a tirar espumarajo, se puede poner con los brazos abiertos en forma de cruz, ese demonio se llama crucita, algunos van a parecer que están muertos, que murieron, realmente murieron, va a haber muchos tipos de actuaciones, pero trate de no dialogar, trate de ordenar en el nombre de Jesús, no de orar, sino de reprender.
En la liberación es importante la reprensión. Por eso no es tan importante la imposición de manos, sino la reprensión. Usar el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Importante también en la liberación no tener contacto, mucho contacto con la persona endemoniada. Pastor, ¿es real que cuando yo voy a orar por un endemoniado, el demonio puede saltar a mí si yo lo estoy mirando? No, los demonios no saltan porque usted esté mirando, los demonios no actúan entrando a los ojos, no. ¿Cómo se maneja entonces eso? Si el predicador, el que está reprendiendo, reprende un demonio, por ejemplo, de mentira, donde mentira esté en los cuerpos, donde esté, ese cuerpo se va a manifestar, porque usted está reprendiendo un demonio y el demonio cuando sale de un cuerpo se manifiesta tomando dominio del cuerpo. Pero no es que salta ni entra por los ojos, no tenga miedo, porque todas las liberaciones que Jesús hizo, lo hizo público. Nunca sacó ni a los niños ni a la gente, lo hizo público. Amén. Casi todas sus liberaciones y sanidades fueron públicas. En algunos ejemplos, como he dado anterior, fueron escasos, él sacaba a la gente aparte. Eso no lo olvide. Si después me quieren preguntar algo sobre ese tema puntual de liberación, estoy expuesto para que usted pueda preguntarme. Seguimos viendo otro texto hablando de liberación. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. Lucas 13, versículo 10 al 13, en el nombre de Jesús, dice de esta manera. Y esto es importante, entender lo que puede suceder dentro de una congregación. ¿Sigo? En el nombre de Jesús. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿En dónde está Jesús enseñando? En una sinagoga. Una sinagoga es como decir una iglesia. Si bien es un templo judío, pero es una iglesia para nosotros, un lugar de reunión. Entonces Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un espíritu de enfermedad. Jesús llama a esa enfermedad de haberse sido encorvada, de joroba, su espalda, Jesús lo llama espíritu de enfermedad. Eso es importante prestarle atención. ¿Qué más dice? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Puso las manos sobre ella. No puso las manos sobre su desviación. No siempre usted debe colocar las manos sobre la parte afectada. En el caso del ciego, Jesús escupió, puso las manos sobre él. En otra ocasión puso sus manos dentro de los oídos y la lengua de un sordomudo, pero no siempre Jesús hizo eso, simplemente ponía las manos. Le digo porque son prácticas que a veces decimos, no, no, siempre tiene que ser así. No, Jesús no tiene un estilo, lo único que siempre es utiliza la mano para enseñarnos a nosotros que hay un poder que trabaja, que activa por medio de nuestras manos, que no son nuestras manos, porque nunca lo serán, siempre será la mano de Dios. Siempre Dios se mueve por nuestras manos, Dios habla por nuestras bocas, Dios ve con nuestros ojos, pero Él es trabajando por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Pero toda la gloria y toda la honra siempre es para Él. Amén. Entonces, en esta ocasión, ¿qué es lo que me importa destacar? Me importa destacar que la mujer tiene una enfermedad, pero Jesús lo llama espíritu. O sea, no es una enfermedad, sino un espíritu de enfermedad que es totalmente diferente. Por eso es importante describir, hay gente que llega a la iglesia y tiene una enfermedad de, por ejemplo, epilepsia. Entonces la persona tiene epilepsia, tiene enfermedad. Y en otras ocasiones lo que tiene es espíritu que actúa como epiléptico, con los mismos síntomas, las mismas reacciones, pero una cosa no es la otra, son diferentes. Una es una enfermedad y otra es un espíritu de enfermedad, que es totalmente diferente. Son cosas importantes, por eso en la liberación, en la sanidad, en los momentos de actuar con nuestras manos, es importante pedir a Dios la dirección. Marcos capítulo 9
versículo 25 al versículo 29 seguimos aprendiendo. Lucas 9, verso 25 al verso 29, dice de esta manera, en el nombre de Jesús. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Siempre eso es lo que hace Jesús, reprender al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. ¿Qué aprendemos de este contexto? Aprendemos cosas importantísimas. Jesús reprendió, recuerden, no le oró. Usted no tiene que orar en ese momento. Orar es pedir, suplicar. No, usted no tiene ni que orar ni que suplicar. Usted tiene que echar mano a la autoridad que Dios le dio. Y en este momento la autoridad de Jesús reprendió al espíritu inmundo. ¿Y cómo se manifestó este espíritu inmundo? ¿Por qué dice espíritu inmundo? La palabra inmundo significa que no es de este mundo. Inmundo, no mundo, que no es de este mundo. O sea que es un ángel caído, un espíritu inmundo, un demonio. Entonces Jesús lo llamó y le dijo espíritu mudo y sordo. O sea, se estaba manifestando en tomar su lengua para que la persona no hablara y encerrar y tapar sus oídos para que la persona no escuchara. Por eso muchas veces cuando ese espíritu entra en las congregaciones, la persona normalmente hace así. A veces usted lo puede ver porque hace así, tapa sus oídos o hace así. Está trabajando ese espíritu ahí, por eso hay que reconocerlos, verlos cuando ellos se manifiestan y ellos trabajan. Por eso es importante observar en los momentos de liberación. Recuerde, cuando una persona va a danzar o una persona está haciendo tiene una manifestación del Espíritu Santo. Todos los que se manifiestan por el Espíritu Santo, todos se manifiestan en diferentes maneras. Pero si en una congregación todos se manifiestan de igual manera, tenga mucho cuidado, porque ahí ya hay una manifestación de un espíritu. El Espíritu Santo trabaja de diferentes maneras, no de igual manera. Si todo el mundo se empieza a mover así, con un cuerpo así, como serpiente, todos se están moviendo como serpiente, hay un gran problema, hay un espíritu en la congregación. Si todo el mundo, no sé, agacha su cabeza, tira el pelo para adelante y empieza a sacudir todos con la cabeza y todo exactamente igual, estamos ya metidos con los pais, con los mai, con los umbandistas. No estamos en una congregación, algo sucedió, alguien abrió la puerta, un demonio. Por eso son cosas importantes que a veces uno va notando. También les digo, por ejemplo, yo cuando hago liberación presto atención mucho al cuerpo. Los ojos, por ejemplo, pueden estar cerrados, así, pero si los ojos se mueven así, espero que me vean, hay un problema ahí adentro, hay un problema. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, estoy haciendo una oración y la persona hace así, y hace un bostezo medio cortado, así, cortado, no sé cuál bostezo completo, hay un problema ahí. Hay muchas cosas que se ven, se observan. A veces cuando la persona ora, los dedos se estiran o se hacen así mientras una persona está orando o se cierran así. Hay cosas que se llaman manifestaciones que usted tiene que saber si poner manos o reprender. Tampoco tenga mucho miedo si usted tiene una corbata y le toca orar por alguien y usted es ministro y le toca orar por alguien. Recuerde, nunca será usted, siempre será el Espíritu Santo. No, pero a mí me contaron que te va agarrada la corbata. Nunca será usted, siempre será el Espíritu Santo. No tenga miedo. Ellos no pueden tocar lo que Dios lo ha consagrado para su servicio. Así que si tiene que poner mano, coloque mano sin ningún problema y no esté ni arremangándose ni cuidándose. Yo recuerdo alguna vez en Liberación, ya que estoy tocando este tema, una mujer que aprendía, practicaba y era maestra de taekwondo, profesora de taekwondo. Estaba mi persona, mi diácono y el líder de jóvenes.
Cuando le voy a poner las manos, lo primero que ella hace es tirar su pierna con una alta velocidad y coloca su pierna aquí para pegarme una patada impresionante porque me iba a volar. Así que frenó la patada ahí, dije, en el nombre de Jesús, la frenó, movió la pierna así para pegarle al diácono, frenó en la parte del diácono, dije, en el nombre de Jesús, el diácono también, pero cuando se dirigió al líder de jóvenes, le dio un golpe que lo voló. Entonces ahí aprendí y le dije al líder de jóvenes, nunca estés en un momento de liberación si no estás preparado. Tienes que estar preparado en santidad, es algo muy importante porque los demonios te conocen y los demonios reconocen a los que son de Dios. Por eso el tal Seba, cuando leemos la historia en Hechos 19, nos encontramos que él y sus hijos quisieron tocar a un endemoniado y el endemoniado lo dejó a él y a sus hijos desnudos, golpeados, diciendo estas palabras: a Pablo, a Jesús conozco, pero a ti no te conozco. No lo olvides, tenemos que ser conocidos por Jesús antes de hacer una liberación con imposición de manos. Amén. Si alguien después quiere preguntar algo sobre ese tema, también puede preguntar. Amén. Punto 4. Creo que estamos todavía en hora, ¿no? Tengo que llegar a una hora. Bien. En el punto 4 vamos a poner la palabra contaminación. Contaminación. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 12, vamos a leer un poquito la historia de Saulo de Tarso, cuando Saulo recién entró, Saulo recién se convierte, y dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Todos me escuchan bien? Levante la mano como siempre para saber. Ah, bien, gloria a Dios. No fue como la otra vez que se escuchaba poquito. Bien, bien. Amén. Hermana Vanessa, sí, bien, amén. A los demás no les pregunto porque veo nombres nomás, Nelson, Carlos, Claudio, pero no veo a nadie más. Ah, ahí aparecieron los deditos. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo mucha tecnología no soy, estoy aprendiendo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 12. Dice en el nombre de Jesús de esta manera. Si usted lo tiene, en el nombre de Jesús. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, Ananías está por ir a orar. ¿Quién es Ananías? No sé si es pastor, no sé si es diácono, no sé si es obrero, solo sé que es uno que cree y que Dios le habló, que Dios le mostró, Dios le da visiones, Dios le habló como un profeta. Lo único que sí sé que ese hombre estaba a la voluntad de Dios, Dios le dijo y él lo hizo. Pero antes de ir tuvo un gran problema. Este es el problema que quiero citar. Entonces, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Este es otro de los problemas que tenemos cuando necesitamos orar. Tenemos miedos de contaminarnos. A veces tenemos miedo, como dije recién, que el demonio nos salga al encuentro. Por eso normalmente acudimos, pastor, pastor, y llamamos al pastor urgentemente, porque tenemos miedo, pero en realidad las señales nos seguirán a los que creemos. Usted puede con autoridad en el nombre de Jesús, recuerde, no tiene que ni siquiera colocar manos. Usted tiene autoridad del nombre de Jesús, usted puede reprender con autoridad. Pero pastor, no estoy bien. Y bueno, recuerde que debe orar, debe ayunar. Recuerde que en el texto anterior estos géneros no salen sino con oración y ayuno. Haga una vida, santifíquese, colóquese en las manos de Dios. Pero pastor, yo no soy obrero. Aunque no sea obrero, usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, el tentador le va a salir al encuentro. Y usted por medio de la palabra, usted tiene que hacer pasar vergüenza al enemigo. Cite la palabra, recuerde la palabra, tome la palabra, que la palabra sea parte de su vida. Medite la palabra, use la palabra y diga: escrito está. Porque lo que está escrito es palabra de autoridad. Y esa autoridad Cristo delegó a la iglesia. Por eso él dijo que con esa autoridad que él tenía, nos dio su poder, nos dio su autoridad. Si tiene el Espíritu Santo, usted tiene autoridad. Si usted está bautizado, usted ya es un hijo de Dios y como hijo ya es un heredero, próximo a tomar la herencia celestial.
Por lo tanto, no tenga miedo, al contrario, confíe en el Señor. Si en esos momentos usted está solo, confíe en el Señor, no deje pasar la oportunidad, porque a través de esa oportunidad usted va a ver la mano de Dios obrar. Gloria al nombre de Jesús. Un segundito, se me está por apagar, así que, amén. Ahí está, antes que se apague. Gloria al nombre de Jesús. Así que, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo entonces que Ananías está siendo invitado por Dios a colocar sus manos para que este hombre reciba la vista, pero él no quiere contaminarse, él no quiere tocarlo, él siente que este hombre es malo, siente que es un perseguidor de la iglesia. Ese es el problema nuestro, nuestros pensamientos. A veces tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que poner las manos, pero hay prejuicios. Nunca permitas pensamientos negativos, pensamientos de prejuicios. Si Dios te hace sentir algo, tú debes hacerlo, porque estás en la voluntad de Dios. Dios te bendiga ahí. Ahí le veo a alguien más. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Seguimos avanzando. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 16. Santiago 5, verso 13 al 16, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña en lo que concierne a la iglesia? 5, 13 al 16, en el nombre de Jesús, dice de esta manera la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? O sea, pastor, ¿hay una persona enferma? Sí, hay una persona enferma. ¿Cómo se debe actuar en algunos casos, no en todos, cuando hay una persona enferma? ¿Por qué sé que es una persona enferma? Porque ya se oró y todavía no recibió sanidad. O sea, se ha orado, se ha reprendido, pero todavía la persona no recibe la sanidad completa. A veces hay que preguntar cuál es el factor por el cual la persona no recibe sanidad. A veces existe una palabra que es sanidad interior o también el estudio de la liberación, que es muy importante aprender. A veces hay espíritus de demonios, como en el caso del endemoniado Gadareno. El demonio dijo que él vivía en ese territorio, o sea, él vivía en ese hombre. ¿Y cómo sé que lo dijo? Porque cuando Jesús lo quiso expulsar al abismo, ellos no querían ir al abismo, porque ir al abismo era ir a otro territorio, a otro lugar. Y ellos son seres que están sujetos a autoridad también. Así como nosotros, cuando queremos orar por alguien o reprender, nosotros también tenemos que ser personas sujetas a autoridad. Si usted no sabe lo que es obediencia, sujeción, ni siquiera ore, porque los demonios reconocen a los que tienen sujeción. Por eso cuando Jesús dio la palabra en aquel centurión, fue porque el centurión dijo, di tu palabra, porque yo también soy un hombre con autoridad como tú, tengo autoridad, lo que digo se hace, a este le digo, ve y ve, bien, bien, va, y todo lo que yo le digo, la persona lo hace, viene o va, actúa según mi palabra. Así que yo también sé que si tú dices tu palabra, en este momento mi hijo o mi siervo que está en el otro lugar, si tú dices tu palabra, mi siervo sanará, porque yo también soy un hombre sujeto a autoridad. Toda persona sujeta a autoridad tiene el derecho para poder orar o para poder reprender o imposición de manos sobre otra persona. Amén. Entonces, vaya pensando, hay demonios que usted ora en la iglesia, pero cuando esa persona vuelve a la casa, el demonio territorial lo espera en la casa y nuevamente en la casa, esa persona queda atada. Próximo culto de vuelta vuelve atada. Nuevamente usted vuelve a orar. Por eso es importante que cuando usted ore por una persona tome conciencia de eso, de ordenar a un demonio y mandarlo a un lugar específico. Por ejemplo, cuando Jesús hizo en el caso que hemos leído anterior, Jesús le dijo, sal de él y no entres más en él. Eso significa orar con sabiduría, orar con inteligencia, sal, pero no entres más en él. En el caso del demoniado, le dijo que lo iba a arrojar al abismo. ¿Por qué? El abismo es un lugar, si usted quiere saber un poco sobre el abismo,
suscríbase al canal de YouTube, ahí hablo mucho sobre un listado de producción donde habla sobre el abismo, y ahí tiene montones de enseñanzas. ¿Qué es el abismo? Es un lugar que tiene hielo, Polo Norte, Polo Sur tiene las entradas a esos lugares, y es un lugar donde se encierran demonios, tiempos presentes. Y es un demonio de que se llama prisión, donde los demonios no salen. Por eso en Apocalipsis 20, cuando Satanás es arrojado al abismo, es arrojado por 1000 años, de ahí no sale hasta que los 1000 años se cumplan. Es un lugar determinado así de parte de Dios. No es lo mismo el Tártaro, que es un lugar donde están encerrados ángeles caídos que cayeron desde el principio. Estos no, estos son arrojados por la iglesia con autoridad. Cuando los reprenden en el nombre de Jesús, son arrojados al abismo y ellos no quieren ir al abismo. Por eso, hay personas que cuando usted va a hacer una oración, personas que están necesitan liberación, sanidad interior, necesitan sanidad. Hay personas que no la reciben porque están atadas o se transformaron en puertas giratorias. Usted los echa por aquí y estas personas permiten a los demonios volver a entrar por aquí. Usted los echa por aquí y ellos le permiten entrar a los demonios por aquí. Son personas giratorias. Por eso hay que enseñar también a la persona a que no abra puertas. Todo tipo de pecado abre puertas. Todo tipo de religiones falsas abre puerta. Toda ira, todo enojo abre puerta. Toda reacción no cristiana o hábitos no cristianos, costumbres no cristianas abren puertas. La brujería, la hechicería, todo eso abre puertas. Hay muchas cosas que nosotros usamos donde las puertas se abren. Por eso la liberación a veces no se efectúa. No solamente, recuerde, es orar poniendo manos. En este caso, si está alguno enfermo, leemos de vuelta versículo 14 en el nombre de Jesús. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. La palabra ancianos significaría pastor. Llame a los pastores de la iglesia. Oren por él. O sea, los pastores deben orar por él en esta ocasión. ¿Por qué? Porque ya es tarea de ministerio. Luego sigue diciendo, y de la manera que lo van a hacer ahora será ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuál es el Señor? Jesús. Por lo tanto, el Señor es Jesús. Oren por él en el nombre de Jesús. Es importante entender que todo demonio se sujeta ante el único nombre dado a los hombres. En ese demonio, en ese nombre, todo demonio se somete, todo demonio se sujeta, porque es el nombre dado no solo para salvación, sino que ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esta ocasión? Ya se oró, ya se colocó manos, ya se pidió, ahora tengo que ungir con aceite. El aceite no solamente era utilizado para el nombramiento de líderes como sacerdotes o reyes o profetas. En esta ocasión también se usa el aceite en el Nuevo Testamento, ahora para el ungimiento. Hay textos que les puedo probar, ungimiento de diáconos, ungimiento de ancianos, pero en este texto se lo utiliza para el ungimiento de enfermos. Se coloca aceite en su frente. El aceite normalmente, si usted no lo sabe, es un aceite de oliva, un aceite consagrado, orado, preparado por el ministerio y es exclusivamente, se guarda, no es algo que se usa siempre, sino bajo petición. Cuando alguien lo necesita, lo pide y esto tiene que ser efectuado según lo que dice la Escritura. Así que luego dice el verso 15, en el nombre de Jesús, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Porque dice si hubiera cometido pecado, y bueno, la respuesta es sencilla, hay que ver por qué motivo esta persona está enferma. Quizás fue por algún pecado oculto. Así que los pecados ocultos, se necesita sanidad interior, cosas que nosotros hacemos, abrimos puertas, son motivos por el cual un espíritu de enfermedad, pero no enfermedad sola, sino espíritu de enfermedad, se adhirió a ese cuerpo. Por eso la oración de fe lo puede salvar. La oración de fe es importante también que la persona a quien se le va a orar ejerza fe. No solamente es la fe en el que ora, sino también la fe en el que lo recibe. Es importante. Y el Señor lo levantará.
porque da a entender como que la persona está en estado ya de muerto, ya está en un estado de cama, en un estado de partir. Por eso dice la Escritura, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le será perdonado. Amén. Seguimos avanzando, no sé qué punto viene, creo que punto 5, si es que no me equivoco. Vamos a estudiar nuevos ministerios, nuevos ministerios. Veamos pasajes de cómo los ministros que mencioné recién eran ungidos. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Ya estamos casi por cumplir una hora, así que vamos a tocar dos temas más si es posible. Capítulo 13, versículo 1 al 3, en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios de esta manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ahí había comenzado otro grupo grande de iglesia, no solamente en Jerusalén, ahora la iglesia se había extendido y ahora estaba en Antioquía. ¿Y qué había en Antioquía? Profetas y maestros. La iglesia primitiva creía en este ministerio de profetas, personas por el cual Dios da un mensaje y por medio de quien Dios revela misterios. Así que la iglesia tenía profetas y tenía maestros, que es su maestro, una persona como yo en este momento, que está tratando de enseñar verdades de la Biblia exclusiva para que usted pueda preguntar y ser respondida todas sus dudas aclaradas. Entonces, esos eran maestros que la iglesia primitiva tenía. Entre ellos estaba Bernabé. Entre esos profetas y maestros estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Así que Saulo también entraba entre los maestros y entre los profetas. Ministrando estos al Señor, o sea, ¿qué es lo que hicieron? Ministraron al Señor. ¿Qué es ministrar? Ministrar es servir. Ellos hicieron un servicio al Señor como ministros y ayunaron. Esto es importante cuando se nombra a un ministro, se nombra a un líder en una congregación. Normalmente no es solamente de palabras, no es el pastor coloca una persona de palabra, no. Los ministros, los pastores, nosotros ordenamos a las personas y cómo las ordenamos de esta manera, nos ponemos en ayunos y dice en el momento que ellos estaban ayunando, dijo el Espíritu Santo, o sea, vino de parte de Dios una palabra, algo profético, un profeta habló, un maestro dijo, y vino una palabra de parte del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dijo, quiero que me aparten o apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, hay un ministerio, yo quiero que estos dos hombres sean los primeros misioneros que la iglesia primitiva lance fuera del país, misioneros que van a llevar el mensaje, serán dos apóstoles, dos enviados, dos misioneros que van a llevar el mensaje fuera de los judíos, es decir, van a ir a las tierras de los gentiles, de la cual usted y yo somos parte, y estos eran los primeros dos misioneros. Entonces, ¿cómo se los eligió? Se los eligió por medio de ayuno y por medio de una voz que el Espíritu Santo dijo, separadme a estos dos. ¿Qué más? Versículo siguiente, verso 3. Entonces, habiendo ayunado y luego orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así es como se hace un ungimiento de un ministro, el ungimiento de un liderazgo, de alguien que esté a frente de un departamento. Se ayuna, se ora y se colocan las manos y se los unge y se los envía. Es embestirlos de poder, es compartir con ellos el legado que se nos dio, compartir con ellos la autoridad que Cristo nos ha dado. Amén. Gálatas capítulo 6:6. Gálatas 6:6, seguimos viendo, cerrando ya este tema para tocar otro. Eh, Hechos 6:6, en el nombre de Jesús, dice de esta manera, hablando de los 7 diáconos, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahí el texto nos menciona muy claramente que cuando se levantó a los primeros diáconos, se los hizo de esta manera, se puso las manos sobre ellos y se los ungió. Pusieron las manos y se los ungió. Ya del Antiguo Testamento se ha separado personas, se ha elegido personas ya del Antiguo Testamento para funciones específicas. Y creo que voy a leer el último pasaje, no sé si el pastor está conforme y si no, seguiremos hablando, 2 horas más, no hay problema, ¿eh? Acá hay mucho material. En el capítulo 18 del libro de Éxodo, espero que lo pueda encontrar,
capítulo 18, versículo 19 al 24, con esto voy cerrando, dice en el nombre de Jesús, de esta manera hablando de los jueces que fueron nombrados en los días de Moisés en el desierto. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Esta es la tarea de un pastor con líderes, con ministros, es enseñarles. Es lo que estamos tratando de hacer por medio del Zoom, por medio de estas clases, que usted está recibiendo enseñanzas, es tratando de ir formando, capacitando líderes, varones, mujeres, para diferentes áreas en la obra de Dios. Acá se le dio un consejo a Moisés y entonces se le dijo, mira Moisés, tienes que enseñar a otros las ordenanzas y las leyes, porque las cosas que yo sé hay que enseñarlas a otros. A veces hay que hacerlo rápido, no nos queda otra, vivimos en un tiempo presente donde todo es rápidamente. Pero en aquellos días, por ejemplo, para ser un levita, eran 5 años, usted tenía 25 años y por 5 años usted tenía que estudiar como levita. Y a la edad de 30 años, recién ahí usted ejercer como sacerdote. Eran 5 años de clase, donde usted no solamente recibía teoría, sino que usted también hacía práctica durante el tiempo del santuario. Eran 5 años, nada que ver con nuestros tiempos. Sigamos hablando. Enseña a ellos, verso 20, enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. O sea, es la manera en que se elegía antiguamente personas que eran colocados frente a grupos. Hoy podríamos decir un liderazgo, como comenzaron los liderazgos en el desierto. Verso 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. De esta manera nosotros nos comportamos en el ministerio, obedeciendo la voz de Dios, los consejos de Dios y aún también escuchando a otros. En este caso Moisés escuchó a su suegro porque venía un consejo sano, bueno, y venía también de parte de Dios. Así que no se olvide siempre escuchar a otros en el momento de ministrar, porque todos estamos para aprender. Dios les bendiga a todos. Pastor David, ¿anda por ahí? Amén, pastor. Acá estamos. Amén. Bueno, pasamos al momento de preguntas. Si tiene alguna pregunta respecto al tema, hermanos. Los del grupo ahí, si tienen alguna pregunta, hermana Vanessa, sí, active su micrófono. Hola, pastor, Dios lo bendiga. Tengo una Bendiciones, mi consulta. amada hermana. En la parte, digamos, del punto, el punto 3, donde ¿Qué habla sobre el decía? espíritu de enfermedad, sobre el espíritu de enfermedad, y que no es lo mismo que cuando se ora por una enfermedad. ¿Cómo nos damos cuenta qué diferencia habría entre un espíritu de enfermedad y enfermedad? Algo que la Biblia nos enseña es que usted debe ser guiada por el Espíritu Santo. Usted no puede ser nunca almática en esos momentos, porque no es lo que sus ojos ven, es lo que el Espíritu le hace sentir. Por eso es importante ser guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Samuel está en la casa de Isaí, 1 Samuel 16, y por los ojos él dijo, este es el nuevo líder, el nuevo ungido de Jehová. Y se había confundido porque se dejó llevar por los ojos. Él vio y dijo, Dios me trajo a esta casa con un propósito, levantar al nuevo rey de Israel, al nuevo ungido. Entonces, cuando vio al hijo primogénito, al segundo y al tercer hijo de Isaí, él supuso
que él sería el nuevo ungido. Pero el Espíritu le habló y le dijo, no, no mire su parecer, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira los ojos, Jehová mira el corazón. Por eso es importante que en esos momentos usted pida a Dios dirección. Si no hay dirección, usted no puede saber cuál es la diferencia. Ni yo tampoco le puedo dar una técnica, lo único que le puedo simplemente dar a decirle que hay dones que activan dentro de la iglesia y uno de esos dones es el discernimiento de espíritu, poder discernir con qué espíritu usted se está enfrentando, si es que hay un espíritu, porque capaz que no hay un espíritu, simplemente una enfermedad. No todo tiene que llamar demonio, ni a todo lo tiene que llamar espíritus endemoniados. No, no todo. ¿Se entiende? No es que usted levanta una piedra y usted encontró un demonio. Puede haber un dolor de muela y no es un demonio, es un dolor de muela con una pastilla y ya se pasó. ¿Se entiende? O una oración de fe y se pasó el dolor. No siempre tiene que haber un demonio. Amén. Pastor, acá tenemos hermanos que quieren hacer preguntas. A ver. Buenas noches, pastor. Bendiciones, mi amado hermano. Bendiciones. Mi pregunta es, en el punto 3, cuando habla de reprender a los demonios. Si bien muchas veces usamos la palabra cuando reprendemos en el nombre de Jesús, te reprendo. Pero si bien la curiosidad mía es que reprender es un verbo y leyéndolo en la Biblia, nada más era como una expresión que presentaba, lo cual no era la forma, sino que en el momento que ellos reprendían, la acción era en el nombre de Jesús te ato, te ordeno que salga, sal fuera, y muchas veces, no sé, o sea, yo quiero llegar, ¿está bien o está mal cuando nosotros decimos te reprendo en el nombre de Jesús? O sea, está mal. Usted no debe usar, a ver, la palabra reprender es, como usted lo dijo, es el acto Exacto. mismo que usted utiliza. Pero los demonios no se sujetan porque digo, te reprendo, te ato, Bien. ¿no? Los demonios se sujetan ante el único nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Si el nombre de Jesús no está en una oración, en una reprensión, no sucede nada. Por más que yo le grite a un demonio, los demonios no van a sujetarse, ellos se sujetan ante el nombre de Jesús. La palabra, o como usted dice, la expresión, te reprendo, no es que tiene que decir te reprendo en el nombre de Jesús, no, usted tiene que usar la autoridad, eso es reprender, es usar la autoridad en el nombre de Jesús. Te ato, en el nombre de Jesús, sal fuera de él. Eso Exacto. es lo que nosotros llamamos reprender. A veces nosotros usamos expresiones que la gente la toma literal y yo no estoy diciendo que usted debe usar la palabra te reprendo, Bien, bien. sino Comprendo. el nombre. Gracias, pastor. Bien, Bendiciones. Hola, pastor. Yo le quería amén. hacer una pregunta, ya que recién dijo algo de que no todos eran demonios y no todos eran espíritus ni endemoniados. La conciencia de uno mismo, ¿cierto? ¿Influye a veces en ese sentido? Al, al saber que por ahí, cuando las personas sienten la sensación de miedo, que es debido a la preocupación, a veces desmedida de la gente, que si se da a entender o se malinterpreta en una situación, digamos, en un sueño, cuando uno se encuentra solo, no sé, cuando camina en algún lugar oscuro, en esas situaciones, eh, pesa más la conciencia, digamos, el miedo y como la ignorancia, digamos, en ese sentido de la gente que malinterpreta que todos son demonios, todos son espíritus malignos. Nosotros, Dios te bendiga, hermano. Nosotros normalmente asociamos, por ejemplo, vemos un gato negro y ya automáticamente lo asociamos con algo maligno, algo Sí, diabólico, porque las brujas, que los gatos negros, las escobas, ¿se entiende? Nosotros andamos en la oscuridad y ya asociamos la oscuridad a las tinieblas, demonios, duendes, no sé, brujas, lo que sea, lo asociamos. Por eso es importante que entiendas que es normal que el ser humano sienta miedo, pero Sí. otra cosa que no es normal que el miedo
que es un espíritu también, se apodere de ti. Porque si el miedo se apodera de ti, hay un problema ahí. Porque hay un espíritu que se apodera de ti, lo tienes que reprender. Tienes que decir en el nombre de Jesús. Y debes ordenar a ese espíritu de miedo, de temor. Porque dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, si tú tienes a Dios y tienes su amor, su gracia, tú tienes que entender y hasta su misericordia, porque todo eso es su amor, su gracia, su misericordia. Por la misericordia de Dios, ese demonio va a salir. Entonces, lo primero que tienes que enfrentar es el miedo tuyo, porque quizás no hay nada en tu ambiente, pero ese miedo tuyo te está haciendo y produciendo que abras una puerta. Por eso decimos que no se debe mirar películas de terror, en lo posible se debe evitar una película de terror. ¿Por qué? Porque un terror produce miedo y al producir miedo abres puertas. Y ahí es donde ellos vienen con pesadillas, vienen haciéndote ver bolsas que se mueven, sombras que se cruzan, sonidos, voces, y una persona no quiere dormir ni con la luz apagada, y eso que es cristiano. Y la respuesta es ¿por qué? Porque sin miedo le dio un acceso a un demonio de miedo. Por eso, a ver, los ángeles caídos son demonios y también son espíritus inmundos. Todo entra dentro de un mismo paquete, pero también dentro de ellos son jerarquías. No es lo mismo un espíritu inmundo que un demonio. Y no es lo mismo un demonio que un ángel caído. Si bien entra todo en el mismo paquete, son las mismas palabras para referirnos a todo, todos trabajan de diferentes maneras porque son diferentes jerarquías. Entonces, lo que yo estoy mencionando es un espíritu de miedo, no un demonio, sino un espíritu de miedo, que se puede transformar en un demonio de acuerdo a la puerta del miedo que tú le abras. Porque mucha gente con miedo ha personificado a espíritus que se transformaron en demonios. Los demonios buscan cuerpos. Por eso los demonios siempre buscaron ser adorados. A ver, hay un pasaje que te lo voy a citar nada más y de paso aprende el resto. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 16 y 17, en el nombre de Jesús, dice así: le despertaron a celo con los dioses ajenos. Dice dioses ajenos. ¿Qué son dioses? Elohim. ¿Qué son Elohim? Imágenes, imágenes de fundición, estatuas. Le despertaron a Dios a celos con los dioses ajenos, con Elohim. Lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Qué es un ídolo? Es una abominación. ¿Qué es una estatua? Una imagen es una abominación. Pero dice algo más, verso siguiente. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Los demonios buscan siempre cuerpos. Las imágenes que la gente adora son lugares donde ellos se colocan, ellos se personifican, se materializan. Por eso los espíritus, cuando se habla de espíritu, se los ve como fantasmas, como espectros, como sombras, pero no se materializan. Cuando se materializan es porque ya el miedo permitió a un demonio materializarse. Y ya cuando hay un demonio, ya hay toqueteos, ya lo estás viendo, ya es algo real, te está persiguiendo, no te deja ir al baño, no te deja salir, no te deja comer, no te deja dormir. Ya no solamente tú lo estás viendo, ahora quizás hasta tu alrededor lo puedes llegar a ver, porque abriste una puerta a un espíritu de miedo que se transformó en un demonio personificado. Y otra pregunta con lo que dijo recién, que eran energía. Eso, eso quiere decir que, así siéndolo, como que habitan en el aire. Nunca usé la palabra energía. Si tuviera que hablar de los espíritus, usaría la palabra hebrea que es ruach o ruachim. La palabra ruach significa no energía, significa viento, actúan como viento, significa aire, están en el medio ambiente, en el aire, significa brisa, significa espíritu. Son términos que la Biblia da a las palabras ruach, pero nunca usé la palabra energía. No lo hablo como una chispa, como una fuerza, no, sino como un viento, como un aire, como un soplo. Por eso cuando ellos se manifiestan como soplo, como viento.
Por eso aún el Espíritu Santo, cuando le habló a Elías, también tuvo las mismas manifestaciones, porque el Espíritu Santo es Ruaj, el Espíritu es Dios. Entonces es Ruaj, es viento, soplo. Se le presentó a Elías, se le presentó a Moisés, en el aposento alto, viento, fuego, son formas que ellos se manifiestan. Sentimos su presencia, en este caso de espíritus inmundos, como acabo de mencionar, a menos que se personifiquen. Si se personifican ya tienen otro tipo de expresión, pueden volar cosas, pero recuerda siempre esto importantísimo. Los demonios pueden amenazar de muerte, pero los demonios no pueden matar. Los demonios pueden torturar la mente y llevar en la mente a una persona al suicidio, pero no pueden ni siquiera matarte en el suicidio, porque el que da la vida y el que la quita, Deuteronomio 32, 39, es solo Dios. Amén, pastor. Tac. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguno del grupo tiene alguna pregunta, hermano Claudio? Hermano Nelson, familia Ulloa, Balcedo Pedro. Bueno, Claudio, ¿tiene alguna pregunta ahí? Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bendiciones, mi Dios le amado bendiga hermano. mucho. ¿Me Amén, escuchan? bien. Sí. Una pregunta acerca de lo que es la imposición de manos. Cuando nosotros oramos en la iglesia, en diferentes personas, digamos, ¿sí se puede hacer la imposición de manos en dos diferentes personas Sí. que no sean Usted matrimonio? no entendí ahí. ¿Cómo que no sea matrimonio? Claro, ¿se puede imponer las manos en dos diferentes personas? No hay nada que... Con una derecha, ¿Recuerda cuando mencioné la historia de Jacob y José? Las manos fueron colocadas sí, así, fueron en dos personas. No, no, a ver, cruzando. nunca llegue a un punto extremo de llegar a decir hasta, o sea, a veces nos vamos a los extremos. La Biblia habla solamente de la imposición de manos. No te está diciendo si puedes tocar 3 o 4 personas. No te está diciendo si puedes poner un dedo en uno y un dedo en el otro. No llegues a los extremos. Simplemente es una imposición de mano si tú lo sientes de parte de Dios. Si no, no lo hagas. Simplemente ora, levanta tus manos y ora. De igual manera, el milagro, la sanidad o la liberación va a suceder. Es por fe y en el nombre de Jesús. Amén. ¿Otra pregunta, hermano? Se congeló, me parece. Parece que sí. Sí. Bueno, dale, Si alguien está hablando, no lo escucho, ¿no? No, hermano Ezequiel, pregunta que él tiene una sobrina que Sí. está con problemas de así de espíritus que la amonestan. Y bueno, ella en el ambiente tiene gente que no es cristiana, entonces ¿de qué manera él dice de afuera poder ayudarle? Orar, orar. No nos resta otra que orar, confiar en el Señor. Orar, no tenemos otro medio. Pastor, y con respecto justamente a la pregunta que hizo el hermano Ezequiel, y como hacía Pablo, que le llevaban prendas, ¿se puede hacer así también? El pasaje dice en el libro de Hechos, para citar el pasaje que usted cita, Pastor David, en el Sí, pastor. capítulo 19, Hechos 19, dice de esta manera que a veces nosotros no le prestamos atención o lo malinterpretamos. 19, versículo 11, en el nombre de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No dice las manos, sino la mano de Pablo singular, porque no era Pablo, era Dios. Verso 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, singular, su cuerpo. O sea que tanto algo personal de un ministro puede ser llevado. A veces nosotros simplemente pensamos que la persona debe traer, no sé, mandarnos algo, un pañuelo o algo íntimo de la persona. Sí, también, porque es un acto de fe, pero en realidad
El texto que usted cita de Pablo era ropa de Pablo, paños de Pablo, delantales de Pablo. En esa ocasión Dios quiso hacerlo así. En el caso de Pedro lo quiso hacer con su sombra. Dios no trabaja siempre igual, Dios lo hace a su manera, y si una persona cree que por medio de un trapo Dios puede hacer un milagro, bueno, para el que cree todo le es posible, puede ser hecho también. Acá en esta ocasión Dios usó los paños y delantales de su cuerpo, no de sus cuerpos, porque no está hablando de la gente, está hablando del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Por eso vamos a encontrar que en algún momento dado, Eliseo le da a sus siervos su báculo, en otra ocasión Elías a Eliseo le da su manto, porque algo propio, algo tuyo, la Biblia da a entender que está ungido, está bendecido. ¿Me explico? Hoy sabemos que la unción no radica en nuestra ropa, hoy sabemos que la unción es el Espíritu Santo y está en nosotros. No está, por eso dije, no hay que ir a los extremos. A ver, tengo que bautizar 10 personas, tengo que orar por 10 personas y después de 10 tengo 20 más. No, se hace una oración generalizada. Pero a mí me dijeron una por una hay que orar, porque nos vamos a los extremos. Cuando es una sola persona, orás una por una, si son dos, tres, pero si son muchas, es una sola palabra. Y a todos los textos tengo que decirle Hechos 2:38, no, en algunos momentos, porque es multitudes. Tendrás que decir en el nombre de Jesús, yo te bautizo para el perdón de tu pecado, en el nombre de Jesús, yo te bautizo para el perdón de tu pecado. Ni siquiera citar todo Hechos 2:38, Pedro le dijo arrepentido, porque son mucha gente, o sea, nunca llegues a los extremos, o sea, nadie debe atarse a extremos. ¿Se entiende? O sea, no somos extremistas, nos manejamos acorde al Espíritu Santo. Lo mismo, ¿tiene que terminar el culto para pasar al altar? No, Dios te puede mover durante la prédica o antes de la prédica. Dios puede hacer como quiere. Hay que aprender a manejarse bajo lo que el Espíritu nos manda a hacer o nos guía a hacer. Es importantísimo. El coordinador, los que cantan, los que testifican, todos manejarse como un solo conjunto bajo lo que el Espíritu nos permite hacer a todos. Amén, pastor. Amén. ¿Una pregunta? Hermano Juan. Hermano Hugo. Acá tenemos. Hermano Juan, sí. Cuando la iglesia era chiquita, éramos nuevitos en la iglesia y llegó una persona que pidió que orara el pastor por esa persona. Y estando mi esposa con los ojos cerrados, vio que algo salió de esa persona y pasó por entre medio de la iglesia así y salió por la puerta. Eso es una pregunta que hace mucho tiempo que la queremos hacer con mi esposa. ¿Eso es posible? ¿Lo que ella vio? Sí, es posible, es posible. Le digo por experiencia, no solamente porque la Biblia nos dice, sino por experiencia propia. Yo terminé de orar, salí afuera de la iglesia con mi diácono, que me ayudaba mucho mi diácono en este tema, así que él salió conmigo afuera y en un momento dado, mirando hacia la dirección de mi casa, siempre digo lo mismo, yo vi una sombra alta, delgada, una sombra cruzar y al lado de esa sombra una segunda sombra. Y lo único que me dijo mi diácono, porque yo lo vi, no lo vio, no lo dije yo a él si él lo vio, sino que él me dijo a mí, pastor, ¿usted vio lo que yo vi? Y me quedé sorprendido, porque yo lo vi, no pensé que él lo había visto. Entonces le pregunté qué fue lo que él vio. Y él me responde, vi una sombra alargada y al lado otra que iba en dirección hacia donde usted va a construir luego su casa. Y ahí dije, sorprendido, dije, ¿qué también lo viste? Y él me dijo, sí, ahí, bueno, tuve la experiencia, o sea, se puede ver cosas como esta sombra, pero no andamos en busca de sombras ni en busca de espíritus, de demonios, me explico. O sea, puede ser, Dios revela, Dios a veces permite ver cosas, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos, hay personas que nacen con talentos de ver cosas como estas, porque vienen como herencia, como talentos, y a esos talentos a veces hay que mirarlos bien, porque cuando son talentos, son hereditarios, a veces hay demonios que trabajan por medio, pero en otras ocasiones son dones. Los dones son muy parecidos, pero los dones de Dios hacen sentir dentro de uno la paz y la seguridad que fue el Espíritu Santo quien nos lo mostró. Por eso es importante escudriñar, es importante entender que hay espíritus y hay que discernirlos. Los espíritus pueden entrar con las personas, se pueden sentar en nuestros cultos. Recuerde Job capítulo 2, se le pregunta a Satanás de dónde vienes y él había ido con los ángeles al cielo.
¿de dónde vienes? Y él dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Así que Satanás, un querube, un querubín caído, un ángel caído, Satanás se presentó con los ángeles de Dios, con los hijos de Dios en el cielo. O sea que Satanás puede estar dentro de una misma congregación. Por eso que los podemos ver cuando salen de los cuerpos. No todos tienen ese don o ese talento. Recuerde, dentro de lo que es el mundo hay talentos. Son muy parecidos. Hay gente que tiene esa capacidad, lo cual yo llamo talento, esa capacidad de discernir cosas, pero no es lo mismo el discernimiento del espíritu que la capacidad heredada de esa persona. No sé si me llego a hacer entender. Hay personas que hacen fluidos aprendidos del espiritismo y en esos fluidos una persona dice yo fui sana. No, no fue sana, fue curada, que no es lo mismo que la sanidad. Entonces en ese fluir de espíritus, de ese fluir de malas ondas, por así decir, aprendidos en la basílica de lo que es el espiritismo, aprendió a curar personas, que en realidad es trasladar un demonio de un cuerpo a otro cuerpo o de un cuerpo a plantas o de un cuerpo a animales, es trasladar, emigrar un espíritu a otro lugar. Eso es curar en el espiritismo. No es lo mismo que cuando dice la Biblia que Jesús con sus llagas nos ha curado, nos ha sanado, porque el curar de Jesús es una vez y para siempre y queda como testimonio. O sea que Jesús sana y cuando Él sana es para siempre. Cuando alguien cura es momentáneo por un tiempo limitado, porque es parte del curanderismo. O sea, hay gente que tiene talentos y hay gente que tiene don. La iglesia tiene don. Así que si su esposa o ustedes son parte de la iglesia, yo creo que hay don. Siempre es importante prestar mucha atención a eso, porque hay personas que dicen, yo veo una panza y yo sé si van a ser un nene y una nena, y eso capaz que sea un espíritu de adivinación. No es lo mismo un espíritu pitón, que es un espíritu de adivinación, que un espíritu de discernimiento de espíritu o un espíritu de ciencia. El espíritu de ciencia te permite ver y te revela cosas que todavía no sucedieron. Por ejemplo, Pablo tiene un espíritu de discernimiento y un espíritu de ciencia. Por eso la pitonisa, aquella joven que le salió al encuentro en Hechos, creo que 18, 19, por uno de esos dos capítulos, la joven pitonisa tenía un espíritu de pitón, o sea, un espíritu de serpiente, un espíritu de curanderismo, un espíritu que le hablaba a ella y le revelaba que estos hombres, tanto Pablo y Bernabé, los apóstoles, eran siervos de Dios y anunciaban el camino del Señor. Pero ella tenía un espíritu de pitón que le permitía ver. En cambio, Pablo tenía un espíritu que es don de discernimiento y don de ciencia. Entonces Pablo discernió y pudo ver que lo que había ahí era un demonio y lo reprendió. Amén, pastor. Hermano Hugo. Dios lo bendiga, pastor. Quería Amén. consultarle lo siguiente. Puede ser que a veces a nosotros nos gane un poco más la emoción que dejarnos llevar justamente por el espíritu, en el sentido de cuando viene una persona nueva, ahí nomás queremos que reciba el Espíritu Santo y bueno, rápidamente vamos, le imponemos las manos y a veces no se consigue justamente eso. No siempre se impone las manos para que reciban el Espíritu Santo. También hay que entender algunas diferencias. El domingo estaré predicando y enseñando un poquito sobre el don de lengua y el hablar en lengua. Entre el bautismo del Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo, que parecen palabras iguales, y es más, parecería que se trabajan igual, pero son diferentes términos y diferentes cosas. Por ejemplo, usted debe orar por una persona para que reciba lo más pronto posible el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede venir, en el caso de Cornelio, Pedro y todos los judíos que le habían acompañado, estuvieron en la casa de Cornelio predicando y el Espíritu Santo cayó mientras ellos oían, no hubo ni siquiera imposición de mano, simplemente oyeron y recibieron el Espíritu Santo y ni siquiera estaban bautizados. Y esto no es un apresuramiento, sino que Dios quiso darle el Espíritu Santo sin ser bautizados. En cambio, en Samaria, Felipe les habló, los samaritanos creyeron, creyó también Simón el mago, se bautizaron, se añadieron a la iglesia. Luego, después vino Pedro y Juan imponiendo las manos y Simón quiso comparar el don. Entonces vio que por la imposición de las manos se recibía el don
el bautismo del Espíritu Santo, y que tenían el don de hablar en lengua. Entonces él quiso hacer exactamente lo mismo. Por eso vuelvo a repetir, toda persona que viene, usted debe orar para que reciba el Espíritu Santo, y eso no es ningún apresurar. Cuanto más rápido la persona sea espiritual, mejor es. O cuando más rápido la persona se bautice, mejor es. Porque el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. San Juan 3:3, San Juan 3:5. Entonces es importante, 1 Corintios 2:14, es importante dejar de ser hombre natural y ser hombre espiritual para poder discernir las cosas espiritualmente. Hace bien orar por alguien para que reciba el Espíritu Santo, pero recuerde que se puede recibir el Espíritu Santo con mano impuesta o sin mano impuesta. No siempre Dios trabaja a lo que tú quieres o a lo que tú decides o a lo que la persona quiere o a lo que la persona está pensando que debe ser. Dios es absolutamente soberano y Él hace como Él quiere. Amén, pastor. En el caso de ese pastor, con respecto a imponer mano para que reciba el Espíritu Santo, también a veces en el caso de milagros también hay pastores que predican. Yo he escuchado y he estado en presencia de milagros así que el pastor ha declarado desde arriba del púlpito nomás, sin imponer mano y las vidas Mm. han recibido el milagro. Como una Amén, chica que amén, estaba en silla de rueda también. amén, amén. Es bíblico, es parte de la doctrina que tenemos, es parte del mensaje. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén, pastor. Parece que acá en el grupo ahí, ¿alguna pregunta? En el Zoom. Bueno, Acá no, pastor, no. la verdad que muy linda la clase. Una bendición. Si fue de bendición, gloria a Dios. Se escucha re bien, pastor. Muy bien se escuchó. La verdad que hemos podido entender bien y bueno, escuchar bien realmente lo que usted nos ha Han, enseñado en la han clase de hoy. podido, Bien, han el pastor. podido regalar algo bueno. Amén. Amén. Gracias por el regalo. Amén. También Dios bendiga a nuestro pastor también que estuvo enseñándonos la primera clase. Así que bueno, ha sido una bendición. Amén, Pastor Washington. Dios le bendiga grandemente, mi amado pastor. Así que bueno, pastor, hermanos, ¿ninguna pregunta más? Amén. Bueno, pastor. Entonces, hasta el viernes que viene, si Dios lo permite. ¿Cuál es la materia para el viernes? A ver, acá hay una pregunta. ¿Del grupo, del Zoom, alguna pregunta? Bueno, listo, pastor. Entonces, finalizamos la clase y los Viernes esperamos. que viene, viernes que El- viene la homilética, ¿verdad? Sí, pastor. Amén. Está Homilía, bien. Homilética la ok. clase Por que mí, viene. gracias. ¿Quién habla? ¿Hermano Claudio? No sé quién habló. Ah, no sé quién escuché, por eso. Sí, pastor. La semana que viene, entonces, con homilética. Amén. Dios les Amén. bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Me despido. Que el Señor les bendiga. Amén. Pastor,